Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirdhammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirdhammer. Capítulo 26. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 16. El sistema ontogenético de los programas especiales de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes. La tercera ley biológica de la nueva medicina. Durante años he estado confuso por la supuesta falta de sistemática morfológica e histológica de hiperplasias, tumores, tumefaciones, carcinomas, sarcomas, seminomas, mesoteliomas, melanomas o gliomas, incluido lo que la medicina tradicional llama metástasis. Finalmente, ahora creo que he encontrado una subdivisión que probablemente se podrá usar todavía durante decenios, modificándola más o menos. Trata de la clasificación histológica en base a la historia evolutiva o a la embriología. Estos diferentes tipos de tumor encuentran, como por encantamiento, una colocación propia si se les ordena en base a la historia evolutiva o según el criterio de pertenencia a las distintas hojas embrionales. Si el cerebro en el hombre y en el animal es realmente el ordenador formado en el transcurso de millones de años del organismo humano, lógicamente, también los órganos corporales correspondientes bajo el perfil evolutivo deben cohabitar en el ordenador cerebro. Los embriólogos en general subdividen el desarrollo en las 3 hojas embrionales: el endodermo u hoja embrional interna, el mesodermo u hoja embrional media y el ectodermo u hoja embrional externa. Las llamadas hojas embrionales se desarrollan en el embrión a partir de las primeras formaciones celulares en el útero materno. En su mayoría, nuestros órganos pueden ser correlativos a una de estas hojas embrionales. Podemos deducir del esquema que el comportamiento canceroso de las hojas embrionales difiere de modo fundamental. Endodermo y ectodermo, o los órganos que les pertenecen en la fase de conflicto activo y en la fase de posconflicto lisis, se comportan de manera exactamente opuesta. El mesodermo, o los órganos que les son relativos, se subdividen comportándose en parte como los órganos ectodérmicos y en parte como los endodérmicos. Esta era también la razón por la que una investigación de una sustancia activa contra el cáncer maligno no ha dado hasta ahora buenos resultados. Porque ¿cómo podría haber un fármaco válido al mismo tiempo tanto para la proliferación celular como para la reducción celular, sin hablar de lo irrazonable que es este modo de pensar? Por lo tanto, ya solo por este hecho, podemos entender lo absurdo de la medicina actual. El sistema ontogenético de los programas especiales biológicos y sensatos de la naturaleza. En el esquema precedente vemos 2 niveles arriba: la representación de la curva de la bifasicidad, 2 grupos diferentes, como se muestra también en la tabla sinóptica psique-cerebro-órgano. El nivel amarillo corresponde al grupo del paleoencéfalo y el rojo al grupo del neoencéfalo, como se puede ver resumido en el esquema precedente. En la columna izquierda amarilla, el tronco cerebral, hoja embrional interna. En la columna central naranja, la hoja embrional media. Arriba, con rayas amarillas, los órganos directos del cerebelo. Abajo, los órganos directos de la médula cerebral, por ejemplo, el esqueleto, los linfonodos, ovarios, riñones, etc. En la columna de la derecha, roja, la hoja embrional externa,
los órganos directos de la corteza cerebral. Si miramos este esquema, vemos que el nivel del paleoencéfalo en la fase de conflicto activo, fase CA, causa el crecimiento del tumor por proliferación celular. En la fase de reparación tras la solución del conflicto, CL, que llamamos también fase posconflictiva o en abreviatura PCL, el tumor se demuele nuevamente por las micobacterias, por ejemplo la tuberculosis. En el nivel rojo del neoencéfalo la situación es exactamente al contrario. En la fase de conflicto activo las células se reducen, hablamos de necrosis o úlceras. Y en la fase de posconflictolisis, estas necrosis o úlceras se llenan de nuevo o se cicatrizan. Dado que hasta ahora nadie sabía nada de esto, dado que no existía un sistema, las restituciones de tejido o el llenarse de la necrosis y de las úlceras en la fase postconflictólisis se llamaban por ignorancia cáncer o sarcoma, porque también ahí se produce la proliferación celular, mitosis, con grandes células y grandes núcleos, sin embargo, siempre con el objetivo de realizar la curación. La solución del enigma estaba en el hecho en el que ahora podemos basar nuestras reflexiones, la pertenencia a una determinada hoja embrional y la localización de los relés específicos para cada órgano. Y ahora encontramos un orden magnífico para todos los cánceres y todas las enfermedades oncoequivalentes, que siempre eran solo una fase, y encontramos síntomas y nexos de las fases complementarias. Los embriólogos en general subdividen el desarrollo embrional en tres hojas embrionales: el endodermo u hoja embrional interna, el mesodermo u hoja embrional media y el ectodermo u hoja embrional externa. La mayor parte de nuestros órganos derivan solo de una de estas hojas embrionales, como por ejemplo el tubo gastrointestinal, excluido el recto, y las 2/3 partes superiores del esófago, la pequeña curvatura del estómago, los conductos hepáticos, biliares y pancreáticos, y las células de Langerhans del páncreas, que deriva del endodermo, es decir, de la hoja embrional interna. Dado que el intestino tiene también vasos sanguíneos que sin embargo pertenecen a la hoja embrional media, también el intestino tiene partes mesodérmicas, como ya hemos visto. Y dado que el intestino tiene un pliegue nervioso, el denominado sistema vegetativo, también posee partes ectodérmicas. Pero cuando se dice que un órgano tiene, por ejemplo, origen endodérmico, no nos referimos a esta parte mesodérmica, vasos y ectodérmicos, nervios, porque todos los órganos tienen partes parecidas. Sin embargo, hay órganos que están constituidos funcionalmente por varias partes de hojas embrionales diferentes. Entre estos en particular está la zona de la cabeza y de los pulmones, con la esfera cardíaca, el estómago, el hígado, el páncreas, el duodeno, así como la zona vaginoanal junto con la pelvis renal. Algunos de estos órganos que se han combinado posteriormente funcionalmente y que hoy estamos acostumbrados a considerar como un único órgano, tienen cada uno su propio centro de relé en puntos a menudo muy distantes en el cerebro. Por ejemplo, el útero se compone de hecho de dos órganos, un orificio y un cuerpo con las trompas ováricas. Estos dos órganos diferentes han crecido formando aparentemente un único órgano, el útero, pero respecto a su mucosa se han originado en hojas embrionales diferentes y cada uno tiene su propio relé en un punto totalmente diferente del cerebro. El cuello y el orificio del útero en la zona peninsular izquierda y la mucosa del cuello del útero en el puente del tronco cerebral. Correspondientemente, también las formaciones histológicas son totalmente diferentes entre ellas. El cuello y el orificio del útero presentan epitelio pavimentoso. El cuerpo del útero, por el contrario, tiene epitelio adenoideo, epitelio de células cilíndricas. A esto se añade obviamente también la musculatura mesodérmica del útero, que tiene su relé en el cerebro medio, tronco cerebral. Por esto ha sido tan difícil al principio reconocer todas estas relaciones.
Por el contrario, algunos órganos que en el cuerpo se encuentran muy distantes entre ellos en el neoencéfalo se encuentran en gran parte muy cercanos. Por ejemplo, el recto, la vagina, la íntima de las venas coronarias y laringe, constituidos de epitelio pavimentoso, tienen su relé a la izquierda peninsularmente, así como la mucosa intrabronquial, la íntima de las arterias coronarias y la mucosa de la vejiga tienen su relé a la derecha peninsularmente. Si no hubiese comparado continuamente las regiones cerebrales, por ejemplo, el homúnculus, las formaciones histológicas, los resultados de las investigaciones embriológicas de otros tres y mis tomografías axiales computarizadas cerebrales con las anamnesis, todavía hoy me estaría rompiendo la cabeza, porque en casi todos los test de embriología hay equívocos, incluso errores, dado que jamás nadie había supuesto la existencia de estas correlaciones. Ahora, por ejemplo, sé que todas las mucosas de epitelio pavimentoso son de origen ectodérmico, por lo tanto, pertenecen también al mismo área en el cerebro. Hay relaciones también entre órganos tan diferentes como la mucosa de la boca, la mucosa bronquial, la mucosa de la laringe y la mucosa de los conductos de los arcos branquiales, quistes, el íntima de las arterias coronarias, la íntima de las venas coronarias, la mucosa del recto, la mucosa del cuello y del orificio del útero. Todos tienen su relé a la derecha y a la izquierda peninsularmente. Todos pertenecen a conflictos sexuales de territorio o demarcación del territorio. La ley férrea del cáncer y la ley de la bifasicidad de todas las enfermedades, ahora llamadas programas especiales biológicos y sensatos, si se llega a la solución del conflicto, eran la premisa necesaria para poder encontrar el sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes. Nos muestra de forma lógicamente comprensible la relación íntima de nuestros conflictos, el relativo relé y la pertenencia orgánica bajo el perfil evolutivo. De tal manera que toda nuestra histopatología encuentra un orden completamente comprensible, obvio. El relé para conflictos iguales y órganos histológicamente iguales se encuentra muy cercano en el cerebro, pero este sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes también nos ha mostrado que no habríamos podido entender jamás, por ejemplo, las enfermedades cancerosas sin estos conocimientos. De hecho, debido a la ignorancia, hemos metido juntos erróneamente los tumores de los órganos directos del paleoencéfalo que proliferan en la fase de conflicto activo con los tumores de los órganos directos del neoencéfalo que tienen proliferación celular solo en la fase de reparación. Quien haya creído que he descubierto un sistema para clasificar las enfermedades cancerosas solo podía equivocarse, como vemos por ejemplo en el caso de los denominados marcadores tumorales, tumor markers, tratados seguidamente que no son específicos y a menudo indican lo contrario de lo supuesto. Pero dado que conocíamos la diferencia entre las modificaciones de los órganos directos del paleoencéfalo y de los órganos directos del neoencéfalo, no conseguíamos encontrar los puntos comunes y cuando creíamos que los habíamos encontrado, eran erróneos. El sistema ontogenético de los tumores es completo y lógico en sí mismo. Naturalmente, al final deriva de la nueva medicina y del descubrimiento de los focos de Hammer en el cerebro, así como de la segunda ley biológica de la bifasicidad. Pero este sistema ontogenético global de la medicina, en particular de los tumores, es comparable al significado del sistema periódico de los elementos para las ciencias naturales. De hecho, describe de un modo global las relaciones internas de toda la medicina. 16.1. La clasificación de los tumores. El sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes afirma: 1. A las tres hojas embrionales les corresponden tipos específicos de tejido histológico que son iguales o al menos parecidos entre ellos. Solo la hoja embrional media o mesodermo se subdivide a su vez en un mesodermo del cerebelo o antiguo y un mesodermo del neoencéfalo o reciente. El mesodermo del cerebelo se comporta de modo análogo al endodermo del tronco cerebral, mientras que el mesodermo del neoencéfalo se comporta de un modo análogo al ectodermo del neoencéfalo. 2.
En caso de DHS que causa la formación de un foco de Hammer, las zonas orgánicas que están en correspondencia con este foco de Hammer presentan la reacción específica de la hoja embrional a la que pertenecen los órganos endodérmicos directos del tronco cerebral y los mesodérmicos directos del cerebelo o todos los directos del paleoencéfalo en la fase de conflicto activo. La CCA reaccionan con proliferación celular, órganos mesodérmicos directos de la médula cerebral y los directos de la corteza cerebral. Todos los órganos directos del neoencéfalo reaccionan con necrosis o úlceras. 3. La fase de reparación tras la conflictolisis es muy distinta en las tres hojas embrionales. Hoja embrional interna. Parada del crecimiento tumoral, encapsulamiento o demolición por medio de hongos o micobacterias. Por ejemplo, bacterias tuberculosas. Por ejemplo, tuberculosis pulmonar. Hoja embrional media. A. Mesodermo del cerebelo. Parada del crecimiento, encapsulamiento o demolición por obra de bacterias, micobacterias u hongos, como en el caso de la hoja embrional interna, por ejemplo, carcinoma mamario demolido por medio de bacterias o micobacterias, por ejemplo, tuberculosis del pecho. B. Mesodermo de la médula cerebral. Restitución con hinchazón y crecimiento excesivo como sarcoma o en los huesos con crecimiento de callo con osteosarcoma. El crecimiento excesivo es, en principio, totalmente inocuo y se para espontáneamente al final de la fase de reparación normal. Las bacterias contribuyen a la reconstrucción, por ejemplo, osteosarcoma, quiste ovárico, quistes renales, nefroblastoma. Hoja embrional externa. Tendencia a la reconstrucción de la necrosis ulcerosa con restitución o cicatrización con ayuda de virus, por ejemplo, hepatitis vírica. Ya la ley férrea del cáncer, como han confirmado muchos médicos, habían introducido por primera vez un sistema claro, la actual incapacidad de poner orden en la realidad de los tumores. Sin embargo, muchos interrogantes estaban todavía abiertos. Ahora creo que he conseguido encontrar un sistema global que comprende no solo los tumores, sino en líneas generales toda la medicina. De hecho, la disfunción de nuestro equilibrio de comportamiento debido a los conflictos biológicos es solo un caso particular, una modificación especial de programa de una zona cerebral del foco de Hammer en la que antes todo funcionaba de un modo normal y con sorprendente precisión. Eso que fascina de manera tan extraordinaria en la alteración del programa es justo el hecho de que por medio del DHS todo el organismo se moviliza, pero que esta alteración del programa, que en el pasado he considerado un error de desarrollo, no está falta de sistemática, pero tiene evidentemente el sentido de aprovechar las posibilidades de supervivencia previstas por la naturaleza en la lucha por la existencia, usando realmente todas las fuerzas que están disponibles. Esta alteración de programa forma parte de un suceso sensato. 16.2. Mesodermo del cerebelo y ectodermo del neoencéfalo. Siempre he encontrado dificultades cuando, como en este capítulo, he tenido que ir más allá de los conocimientos de los embriólogos. Para estos últimos, ciertas cuestiones no parece que tengan una importancia particular y entonces no se han ocupado de ellas específicamente. La piel es de origen ectodérmico, pero naturalmente solo la epidermis, entendiendo sin el hipodermo corio porque este es de origen mesodérmico. Existen aquí sutiles diferencias en los llamados estratos cutáneos. Existe, por lo tanto, un estrato cutáneo inferior, corion, de origen mesodérmico que contiene las glándulas sudoríparas, sebáceas y los melanóforos. Después está la epidermis más externa de epitelio pavimentoso, que es de origen ectodérmico. Esta contiene las terminaciones nerviosas táctiles de sensibilidad superficial y del lado inferior también un estrato de melanóforos. La diferencia sutil es aquella por la que las primeras células están inervadas del cerebro y las otras del neoencéfalo. Eso, a su vez, no determina solamente su función, sino también su constitución histológica, obviamente también su diferente reacción o formación tumoral. 16.3. El mesodermo del cerebelo. En el tiempo de nuestra evolución, cuando nuestros pueblos primitivos antepasados comenzaron a dejar el ambiente del agua por el de la tierra, el tiempo en el que el cerebro se estaba constituyendo, el individuo necesitó una piel
que no solo le diese estabilidad, sino también que lo protegiese de las radiaciones solares excesivas, impidiendo la desecación. Llamaré a este órgano piel mesodérmica del cerebelo. Esta piel del cerebelo no debía soportar ningún gran esfuerzo mecánico. El individuo podía moverse ya hacia adelante respetando a la manera de un gusano. La piel tenía una sensibilidad no específica, protopática, es decir, sentía temperaturas y presiones externas. Era ya, por lo tanto, capaz de adaptarse y de reaccionar si las condiciones ambientales se modificaban de manera excesiva. Esta piel ha englobado a los melanóforos, que son su pigmentación podían proteger en especial de la luz ultravioleta del sol. Además tenía la posibilidad, a través de las glándulas sudoríparas, de extender una película de líquido sobre sí misma, produciendo así un enfriamiento por evaporación, evitando quemaduras. El individuo, por lo tanto, ya estaba bastante protegido del peligro que amenazaba su esfera vital. La función de la lactancia de los mamíferos se desarrolló después de la formación de esta piel del cerebelo, cuyo centro de relé se encuentra en el cerebelo medio posterior y lateral. En caso de conflicto, tenemos un conflicto de herida de la incolumnidad, en sentido figurado un conflicto de suciedad. Lógicamente, también la mama pertenece al ámbito dérmico. Como consecuencia, la glándula mamaria es una invaginación de esta piel mesodérmica de la que el lactante puede chupar leche. En el cerebelo todos estos relés están ordenados. El epitelio glandular originario de los conductos lactantes evidentemente no entra en el tipo de glándula de tracto intestinal ni morfológicamente está cerca de estas más que el epitelio pavimentoso del estrato cutáneo externo. Los dos son muy diferentes porque también su punto de origen en el cerebro es muy diferente. La definición mejor para el epitelio glandular de los conductos lácteos y de las glándulas sudoríparas y sebáceas sería, por lo tanto, tejido glandular del cerebelo. A la piel del cerebelo pertenecía también la piel interna del cuerpo, en el vientre, el peritoneo, en el pecho la pleura y en la cavidad mediastínica el pericardio. Aquí nuevamente distinguimos el peritoneo parietal y el visceral, así como la pleura parietal y la pleura visceral y el pericardio parietal y el visceral. Tumores relativos se llaman, por lo tanto, mesoteliomas. Si se forma un tumor en la dermis directa al cerebelo, ese crecimiento resulta visible. Y esta piel del cerebelo es responsable también del edema, en este caso, de los denominados transvases de la fase de reparación, el derrameo peritoneal o ascitis del derrame de la pleura y del tan temido transvase pericárdico con taponamiento pericárdico, que en principio es algo positivo, pero es una complicación de la fase de reparación que temo mucho. 16.4. El ectodermo del neoencéfalo. Sucesivamente, las funciones que la piel del cerebelo era capaz de desarrollar no fueron suficientes. Por eso, en la era moderna del cerebro, Madre Naturaleza ha creado una nueva y potente estructura también para la esfera de la piel. Ha recubierto todo el individuo con una segunda piel, la piel del neoencéfalo. Esta piel del neoencéfalo, obviamente de origen ectodérmico, a diferencia de la piel mesodérmica del cerebelo, es una piel de epitelio pavimentoso resistente. Esta piel de epitelio pavimentoso, que es correlativa al neoencéfalo, ha migrado a lo largo de los segmentos corporales y ha cubierto completamente la piel preexistente del cerebelo. Ha traído con ella la sensibilidad fina o superficial del neoencéfalo, corteza sensorial del giro postcentral, y ha puesto al organismo en condiciones de recibir todas las informaciones necesarias para adaptar al individuo a situaciones peligrosas en las que hace falta reaccionar rápidamente como entidad altamente organizada en la lucha por la supervivencia. La formación del epitelio pavimentoso es el típico signo morfológico de la piel del neoencéfalo o del epitelio del neoencéfalo. Este epitelio pavimentoso del neoencéfalo, sin embargo, no se ha parado en los límites de la piel del cerebelo, sino que, por ejemplo, ha cubierto el epitelio cilíndrico endodérmico en la vejiga, en la pelvis renal o el epitelio endodérmico en la boca y en el esófago superior, en la pequeña curvatura del estómago y de los conductos biliares y pancreáticos, así como el epitelio mesodérmico adenoideo del cerebelo presente en los conductos lácteos intraductal. Así ahora encontramos el típico epitelio pavimentoso del neoencéfalo en la piel superior, en la mucosa de la boca y de la cavidad faríngea y nasal, en los tejidos de la laringe, de los bronquios, del estómago, del píloro, del bulbo duodenal y del páncreas, con bifurcaciones en las células insulares del páncreas y en el epitelio de los conductos biliares.
Sin embargo, al mismo tiempo encontramos este epitelio pavimentoso también en la vejiga, en el cáliz renal, en la vagina, en el orificio y el cuello del útero, en el recto y en los conductos lácteos. Todas las regiones revestidas con este tipo de epitelio pavimentoso son muy sensibles y ligadas a la corteza sensorial. Todas tienen los típicos conflictos del neoencéfalo, focos de Hammer el neoencéfalo. Cuando, por el contrario, encontramos en el recto un tumor del estrato inferior endodérmico que se abre paso a través de la mucosa ectodérmica del epitelio pavimentoso, entonces hablamos de pólipo adenocarcinoma. Originariamente forma parte de estas formaciones de epitelio pavimentoso también el periósteo, que en el pasado estaba constituido por epitelio pavimentoso y nervios sensibles. Hoy día el epitelio pavimentoso no se puede encontrar porque no tendría ninguna función. Por el contrario, están todavía presentes los nervios sensibles que hacen daño si el periósteo se dilata. Los dolores de dilatación del periósteo que entran regularmente cuando se forma el edema en la fase de reparación de los huesos son un buen signo y un proceso importante en la curación biológica de los huesos, porque estos dolores obligan al individuo a no mover la parte esquelética afectada, que correría el riesgo de fracturarse si se sometiese a un excesivo movimiento o carga. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.